Así que yo estoy absolutamente convencido que en las reformas de 94 y 95 logramos tener un poder judicial independiente, profesional, claro está, a lo largo del tiempo, en la medida en que se fue implantando la reforma, pero lo más importante es que por fin existió un mecanismo en México que le dijera al Ejecutivo claramente, está usted equivocado. Tampoco podemos olvidar la tragedia de Acteal en 1997. Una masacre en la que 45 indígenas tzotzíles fueron brutalmente asesinados, reflejo de la represión y negligencia de su gobierno hacia las comunidades más marginadas. Resulta paradójico que la oposición mexicana hoy aplauda a un expresidente que vive fuera del país, alguien que dejó a México en una profunda crisis económica y social, y que ahora en una breve visita pretenda dar lecciones de moral y gobernanza. Esta misma oposición parece ignorar que el pueblo mexicano está informado y consciente de la realidad. Zedillo dejó la presidencia en el año 2000 con un país devastado, lo que permitió que por primera vez en más de 70 años el PRI perdiera la presidencia, entregándosela al PAN. Más de lo mismo, pero su legado de crisis y descontento fue el preludio de un cambio político que ya no podía detenerse. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le vuelven a poner periodicazo en la bocota a este anciano senil que nos está robando ya oxígeno, el que entregó los trenes de México, aplicó el Fobaproa, devaluó el peso y sumió a millones de mexicanos en la pobreza y ahora se hace pasar para engañar a las nuevas generaciones como un buen presidente. Incluso aquí atrás vean, tiene a Benito Juárez. Trata de engañar a estas nuevas generaciones para que pues lo vean como un salvador, como que el que está alzando la voz, pero es un simple farsante, cínico, hipócrita de lo peor. Lo bueno es que salió el gran diputado del pueblo, Miguel Torruco, a exhibirlo y a decirle todo lo que representa este asqueroso personaje, que salió en una entrevista con otro chayotero, Leoncito Krause, que pues ya saben que le lamía las manos aquí en esta entrevista, pero Miguel Torruco no dejó que siguiera con sus mentiras. Vamos a escuchar aquí un poco de lo que dijo este personaje deleznable y después cómo Miguel Torruco salió a desenmascararlo, amigos. Vamos a escuchar. Pero no puedo simplemente ver lo que ha sucedido en México y quedarme callado. No puedo ser un cobarde. Nunca me lo perdonaría. Usted ha dicho que también decidió hablar ahora porque se siente parte de la construcción democrática de México y remite sobre todo a varias instancias, pero sobre todo a la reforma judicial del 94 que altera la conformación de la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum ha presentado esa reforma en esta suerte de debate público que se ha dado entre ustedes dos, llamémosle así, en la semana pasada, como lo contrario, como un ejemplo de una decisión antidemocrática, opuesta a la democracia. ¿Cómo fue que esa reforma, a su parecer, contribuyó a la consolidación democrática? Explíqueme. No, bueno, León, creo que hay que ser más, contextual y general en eso. Yo desde que protesté como candidato a la presidencia de la República, dije, si logro ser presidente, voy a trabajar con todos los partidos políticos para que México se vuelva una real y efectiva democracia. ¿Qué significaba eso? Yo estaba diciendo, bueno, México tiene rasgos muy buenos en la Constitución de 1917, pero en la práctica distamos de ser todavía una democracia real. Había habido mucho progreso desde las reformas de los años 70, que intelectualmente y políticamente operó don Jesús Reyes Heroles, pero esas reformas eran insuficientes. Y yo señalaba en aquellos días, durante mi campaña, en mi discurso de toma de posesión y en los siguientes días, que teníamos dos fallas enormes en nuestra democracia. Una eran los mecanismos para elegir a los representantes populares. Había mejorado la calidad de las elecciones en México, se contaban bien los votos, pero las condiciones de equidad para la competencia política simplemente no estaban todavía de manera satisfactoria. Y segundo, el Poder Judicial en una democracia tiene que ser un Poder Judicial independiente y profesional. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque usted necesita un Poder Judicial para la impartición de justicia, pero también lo necesita para algo muy importante. Suponga usted que un partido tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Usted necesita siempre un tercer poder que cheque, que verifique y en su caso sancione la ilegalidad en que puede incurrir el Ejecutivo y el Legislativo. Porque es elemental. ¿Sí? Entonces yo pensé, dije, bueno, pues la primera reforma en realidad que debe darse es la reforma del Poder Judicial. Y además esto se platicó ampliamente con los partidos políticos. A los pocos días que tomé posesión, cosa que no había hecho prácticamente ningún presidente en muchas décadas, fui a ambas cámaras en ocasiones separadas. Y antes nada más iba el presidente con el ritual imperial del 1 de septiembre para que le quemaran incienso y obviamente en años recientes para que le gritaran. Yo fui amigablemente y me recibieron y dije, señores, tenemos que trabajar en estas reformas. Y logramos la reforma del Poder Judicial. Y desde mi punto de vista se logró sentar las bases para un Poder Judicial independiente y profesional. Las descripciones que tanto López Obrador como la presidenta Sheinbaum han hecho de esa reforma, pues es una descripción absolutamente falsa. No se han preocupado en estudiar las razones y las consecuencias de esa reforma. Voy a decir hoy que el Poder Judicial ha sido un Poder Judicial perfecto. No, siempre hay manzanas podridas y esas pueden afectar a los otros. Siempre habrá incidentes de desviación, pero también es cierto que con esa reforma se lograron mecanismos para identificar y en su caso sancionar esas conductas que desviaban. Así que yo estoy absolutamente convencido que en las reformas de 94-95 logramos tener un poder judicial independiente, profesional. Claro está, a lo largo del tiempo, en la medida en que se fue implantando la reforma, pero lo más importante es que por fin existió un mecanismo en México que le dijera al Ejecutivo claramente, está usted equivocado, ha incurrido en una ilegalidad, está usted violando la Constitución, o al Congreso, está usted aprobando una ley que es inconstitucional. ¿Sí? Eso es lo que quieren destruir, eso es lo que están destruyendo. No quieren tener un contrapeso y lo que quieren tener es un poder judicial a su servicio, ¿sí? Con miembros que serán empleados o familiares, porque es claro que ya esto es un ejercicio en nepotismo, y además abriendo la puerta para que esos jueces, magistrados y ministros también obedezcan intereses inconfesables del crimen organizado. Es decir, el fundamental contrapeso está desapareciendo. Ahora sí, amigos, vamos a escuchar después de estas tonterías que dijo este personaje, porque pues no pueden creer que ahora se vaya a renovar el Poder Judicial que ellos antes dominaban y tenían a sus órdenes por amparos, por liberación de ratas, por protección de rateros de cuello blanco. Era un changarro de ellos, por decirlo así, que tenían a su disposición. Ahora, como va a ser totalmente elegido del pueblo, que ya sabemos que siempre les molesta esas decisiones que los presidentes dan a los ciudadanos, que nos den poder, pues eso les hierve la cabeza. No quieren que el pueblo de México elija ni que meta las manos en las decisiones del país. Eso siempre se ha sabido. Lo bueno es que aquí Miguel Torruco salió a callar a este personaje de lo peor y a exhibirlo. El presidente Ernesto Zedillo reaparece para criticar la reforma al Poder Judicial. Esto resulta irónico dado al legado de sus propias acciones, que aún continúan afectando de manera negativa al pueblo de México. Zedillo, quien asumió la candidatura presidencial tras el trágico magnicidio de Luis Donaldo Colosio, fue un presidente con una gestión que dejó mucho que desear. Hoy, desde su cómoda posición en el extranjero y su breve visita a México, se erige como el defensor al Poder Judicial. Aunque en su momento, en 1994, y en menos de un mes, destituyó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para colocar a personas de su mera confianza, manipulando así el sistema judicial en su propio beneficio. No podemos olvidar que Zedillo fue también el presidente que eliminó al programa pensiones para adultos mayores, afectando de una manera negativa a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Además, su administración será recordada por el error de diciembre de 1994, que desencadenó en una de las peores crisis económicas de la historia del país, con una devaluación del peso que sumió en la pobreza a millones de mexicanos. Su mala gestión económica y falta de prevención en un contexto de transición política dejaron secuelas profundas. El caso del Fobaproa fue otro escándalo en su gobierno,
donde las deudas privadas de los bancos se convirtieron en deuda pública, un costo que los mexicanos aún seguimos asumiendo con nuestros impuestos y pagándolos. Este hecho por sí solo fue un golpe al pueblo de México. Zedillo también fue el responsable de la privatización del sistema ferroviario mexicano, desmantelando el transporte de pasajeros y beneficiando a empresas extranjeras, como Kansas City Southern, donde terminó trabajando después de su presidencia. Tampoco podemos olvidar la tragedia de Acteal en 1997, una masacre en la que 45 indígenas tzotzíles fueron brutalmente asesinados, reflejo de la represión y negligencia de su gobierno hacia las comunidades más marginadas. Resulta paradójico que la oposición mexicana hoy aplauda a un expresidente que vive fuera del país, alguien que dejó a México en una profunda crisis económica y social, y que ahora en una breve visita pretenda dar lecciones de moral y gobernanza. Esta misma oposición parece ignorar que el pueblo mexicano está informado y consciente de la realidad. Zedillo dejó la presidencia en el año 2000 con un país devastado, lo que permitió que por primera vez en más de 70 años el PRI perdiera la presidencia, entregándosela al PAN. Más de lo mismo, pero su legado de crisis y descontento fue el preludio de un cambio político que ya no podía detenerse. En contraste, el presidente López Obrador cierra su mandato con altos niveles de popularidad. Y gracias a los avances de sus programas sociales, infraestructura y justicia social, el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido tan sólido que bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo se ha ganado más del 63% del voto popular, asegurando así la continuidad de la transformación. La actual oposición, frágil y desorientada, aplaude a Zedillo sin comprender que el pueblo mexicano, con una conciencia política cada vez más despierta, no olvida las lecciones del pasado. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el centro y corazón de la Ciudad de México. El Zócalo capitalino está pronto. Pues bueno, amigos, ya escuchamos cómo también recuerda lo de la masacre de Acteal. Es que hay muchas cosas que se olvidan, la memoria de corto plazo de algunos mexicanos, pues que no quieren ver la realidad de estos personajes que fueron de lo peor, fueron un asco de gobernantes y ahora salen con la cara en alto, según ellos, a proteger, a preocuparse, o sea, pura falsedad. Lo bueno es que, como dice Miguel Torruco, la gente está informada y pues no creen estos charlatanes baratos. Lo bueno es que siempre difundimos toda esta información y ustedes nos ayudan a compartirla para que llegue más lejos. Así que dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye.